Sí, bienvenida Gretel a Medicina por la Vida, un grupo de estudiantes de medicina que defiende la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, algo que parece debería estar ya en el término médico, que se supone que es, bueno, que es el que defiende la vida, pero hay que aclararlo lamentablemente en los tiempos que corren. Por eso estamos acá. Te damos la bienvenida y bueno, te presentamos para los que no te conozcan. Vos sos Gretel Ledo, abogada, politóloga y socióloga por la Universidad de Buenos Aires, egresada del Colegio Carlos Pellegrini, magíster en Relaciones Internacionales de la Università di Bologna, candidata a diputada nacional por Cava en Partido Principios y Valores. Así que hoy vamos a hablar sobre los aspectos geopolíticos del aborto y su situación en el escenario internacional, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Gretel? ¿Cómo podemos abordar desde un punto de vista geopolítico y desde las relaciones internacionales la problemática del aborto? Bueno, en primer lugar, agradecidos por la invitación. La verdad que esto tiene unas múltiples aristas y querer analizarlo totalmente deslindado de cuál es el contexto en el cual se está arrojando esto como simplemente fuera una bandera a favor del derecho de la mujer, simplemente como con mi cuerpo no te metas, ¿no? En realidad, ese deslinde que se está practicando es fuera de foco, cuando no se comprende un poco el contexto, ¿no? Si nosotros viajamos en el tiempo, quiero viajar un poquito a Thomas Malthus, a 1798. Él lleva a cabo un ensayo, que son los ensayos sobre los principios de la población, y él dice que a partir de que existe un progreso notable entre el crecimiento poblacional, no va a condecir con los avances ni en las tecnologías, ni siquiera en los nuevos mecanismos de producir alimentos. Entonces va a existir una especie de desbalance respecto a cómo se generan esos alimentos, cuáles son las oportunidades para distribuirlos y lo acotado que representa el universo poblacional. Entonces, de alguna manera, subyace, digamos, esta filosofía de la reducción de la población como una especie de salvaguarda para, de alguna manera, alimentar a todas las bocas posibles. Y si también lo vemos en términos económicos, considerando a la tierra como un recurso fijo y al ser humano como un recurso variable, o sea, el crecimiento escalonado poblacional, podemos observar que, por supuesto, llegado un caso, esa parcela de tierra no va a producir la misma cantidad de frutos, ¿no?, para poder abastecer la gran cantidad de demandas. Y uno de los principios claves sobre el cual se monta la economía es el principio de escasez, ¿no? El principio de escasez dice justamente, bueno, que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. A partir de esa noción que pareciera no menor, justamente, o pareciera totalmente desvinculada de la temática que estamos abordando, no. Porque ese es el telón de fondo sobre el cual se monta esta parafernaria, esta gran utopía, en un montaje donde se exacerba el rol de independencia de la mujer y de derechos de la mujer con otro tipo de vestigio de fondo. Y ese vestigio de fondo está vinculado justamente al crecimiento poblacional. ¿Cuáles son los mecanismos para poder controlar ese crecimiento desmedido? Porque sinceramente, va a decir el capitalismo, realmente nosotros hemos fracasado. El capitalismo va a decir, la mala distribución de riqueza genera hoy los niveles de miseria, de exclusión, de pobreza, ¿y qué podemos hacer nosotros, aquellos que detentamos los medios materiales de producción, aquellos que, aglutinamos absolutamente toda la riqueza, y de hecho hoy han colocado una situación de rehenes a gobiernos enteros, porque acordemos este plano. Estamos hablando de poderes económicos, poderes financieros, poderes mediáticos, ¿sí? Y poderes también ligados con otras aristas también, hoy por hoy, el tema de la farmacéutica que hoy, nos afecta a todos. Entonces, ese sinnúmero de concentración de poderes y ese nicho sobre el cual se ha albergado un nuevo mecanismo sobre el cual digitar absolutamente todos los hilos del poder. Entonces, si tendríamos que denominar o identificar una persona, una familia, sería imposible. No podemos identificar un apellido, no podemos identificar una fundación, pero sí podemos considerar actores claves o aquellos que interfieren o intervienen de manera directa, ¿sí?, para generar la implantación de una agenda, ¿sí? Una agenda justamente ligada a materializar estos objetivos de máxima que están vinculados justamente no solamente a la reducción poblacional, sino al control social, ¿no? Entonces, por eso queremos hablar del aborto desde esa perspectiva. Tenemos que comprender cuál es el telón de fondo. Entonces, arrancamos primero con Thomas Malthus. Y ahora también vamos a seguir viajando en el tiempo. Y fíjense cómo
empieza a materializarse esto después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después del 45 empieza a haber un viraje con una serie de informes donde se empieza a dilucidar cómo hacer para lograr que los recursos sean distribuidos de tal manera que pueda haber, ellos lo van a vender con más nivel de, digamos, de equidad, de igualdad o igualdad de oportunidades, cuando en realidad empieza a establecerse todo el andamiaje de Naciones Unidas. Recordemos que lo que es el escenario de posguerra abre un escenario para la proliferación de sociedades internacionales, ¿no? Me refiero a sociedades en todos los aspectos, ¿no? Y ahí lo internacional cobra un lugar medular, ¿no? Donde poco a poco los Estados-nación van achicándose, van retrayéndose, van teniendo un menor nivel de incidencia en materia de independencia en el trazado de políticas de Estado, y comienza a cobrar otro color todo lo que es el plano internacional. Y ahí sí hablamos de un ordenamiento supranacional. Ese ordenamiento supranacional que va a salir enmarcado en el plano de Naciones Unidas con digamos, una carta, digamos, que de alguna manera avala esta situación, que va a ser la carta de salida de la situación de posguerra. Muy bien. O sea, el fracaso de los Estados-nación y el nuevo andamiaje que se monta a nivel supranacional. Entonces, dijimos el año 45. Y fíjense que en el año 49, seguramente la habrán escuchado nombrar, autora del libro El segundo sexo, 1949, Simone de Beauvoir. Bueno, ella justamente es una referente femenina del Partido Comunista Francés, que de alguna manera monta esta idea de que el hombre sojuzga a la mujer, ¿no? Y si uno se pone a pensar, después esto poco a poco va a ir materializándose en el fracaso que va teniendo el comunismo, el marxismo, en querer cristalizar este dominio o esta idea que quiso de instalar el gobierno del proletariado, que poco a poco las herramientas van cayendo. Obviamente que el resultado final va a ser la caída del muro de Berlín, ¿sí? Ese muro de hierro que de alguna manera cristalizó ese fracaso de esa imposición de un modelo de pensamiento, de una ideología, de un viraje de poder. Y a partir de ahí ocurre, digamos, esta situación donde el clivaje que se estaba montando entre quienes detentan los medios materiales de producción, le hace el propietario, el capitalista, y la clase trabajadora, donde la víctima es la clase trabajadora, por supuesto, desposeída, fracasa con la caída del muro de Berlín, se ve totalmente cristalizado ese modelo, y toman un nuevo víctima. La nueva víctima ahora es la mujer. O sea, el enfrentamiento, el viaje dejó de ser quienes detentan los medios materiales de producción y quienes no detentan, para ser hombre-mujer. O sea, fíjense cómo el marxismo a través de la corriente que es el feminismo, ¿sí? Hasta ahí vamos avanzando en la idea, ¿no? Entonces, como recién les estaba diciendo Beauvoir, y a partir de ahí ella es una especie de, digamos, de referente femenina para una serie de autoras que van permeando poco a poco en este modus operandi de la cosmovisión en torno a la mujer. Y quiero un poco leerles ahora la siguiente exponente, bueno, que es Betty Friedan. Ella es líder feminista estadounidense de la década del 60 y del 70 y recibe un premio muy interesante en el año 64, Pulitzer, y a partir de ahí empieza a instalar la idea de la mujer como ama de casa y como madre entendida como una convención cultural. O sea, en realidad, entender a la mujer simplemente como madre es algo que está convenido culturalmente y realmente bajo la obra esta de la famosa mística de la feminidad, empieza de alguna manera a permear en la filosofía de que la mujer cobra otro rol decisivo. La siguiente exponente, ya vamos a viajar un poquito más, es Firestone, ¿sí? Es la dialéctica del sexo, también. Bueno, ella también tiene digamos, un pensiero bastante particular, y ella va a decir, es muy clara, dice, así como la meta final de la revolución socialista no solo fue acabar con el privilegio de la clase económica, que es lo que recién estábamos exponiendo, sino la distinción misma de cuáles son las clases económicas, la meta digamos, de esta cosmovisión de corte marxista o feminismo va a ser no acabar con el privilegio masculino, fíjense lo más gravoso, sino con la distinción de sexos. O sea, estamos hablando de una sociedad asexuada, una sociedad donde el género, y ahora vamos a ir viajando en el tiempo, ya se monta en una especie de construcción social, ¿no? Entonces ahí vemos un exponente que nota al pie partidaria de la pedofilia, partidaria del incesto,
Y en realidad son mecanismos que atacan directamente a la familia, porque acá lo que se está poniendo en juego es la célula básica de la sociedad, que es la familia, ¿sí? Vamos a seguir en el análisis y tenemos a Kate Millett. Bueno, ella es autora de lo que es la obra de lo que es política sexual, y ella va a insistir en un concepto que está vinculado a la sociedad patriarcal. Entonces, va a decir que la sociedad patriarcal es un sinónimo de opresión de la mujer. O sea, fíjense cómo poco a poco se va creando este escenario de lucha permanente, de colisión. Vuelvo a decir, viajemos en el tiempo. O sea, el marxismo fracasó en querer instalar un modelo en todos esos años durante, bueno, ya desde lo que es el escenario de Segunda Guerra Mundial, arranca todo un escenario de Guerra Fría que finalmente culmina con esta caída fuerte del telón de hierro, y de alguna manera se cristaliza, digamos, la caída de una filosofía que obviamente que no tuvo feliz término, y a partir de ahí comienzan las pinceladas, ¿no? Una de las pinceladas es el feminismo. Y después tenemos a Germaine Greer, bueno, que ella, digamos, expone la idea de la mujer eunuco, ¿no? También es otra de las filosofías donde la mujer está como estereotipada bajo determinado rol preceptuado socialmente, ¿no? Entonces, la sociedad de alguna manera termina catapultando cómo tiene que ser vista la mujer, y la mujer tiene que estar en un plano de liberación, va a decir, ¿no? Bueno, ahí fíjense cómo se vuelve a esta idea, ¿no?, de la sociedad patriarcal. Ahora, lo más gravoso de todo esto, y creo que la coronación se da con Judith Butler, que seguramente muchos la deben conocer, cuando ella habla de deshacer el género. Esto ya estamos viajando ya al año 2006. Y bueno, ahí puntualmente teníamos que hacer un parate, y hablamos justamente, bueno, de la noción de género ya desde la construcción social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si hay una construcción social, cuando hablamos de la categoría hombre o masculino, en realidad va a decir ella, bueno, yo puedo definirme con un cuerpo femenino, aún hablando de hombre y de masculino, ¿sí? O hablando, por ejemplo, de mujer o de femenino, puedo significar un cuerpo masculino. O sea, en definitiva, se sostiene justamente que existe una diferencia entre el sexo, y no tiene que ver con lo natural, sino con una construcción y una cosmovisión social. Entonces, si uno va hilando fino todo esto, van a tener una coronación final en un escenario que arranca en la Segunda Guerra Mundial, donde poco a poco la Sociedad de Naciones va cobrando un avance superlativo en la legislación de las agendas nacionales, y va a coronarse con la Agenda 2030, que es una agenda de Naciones Unidas. La Agenda de Naciones Unidas, la Agenda 2030 va a decir que vamos a erradicar la pobreza, la miseria, queremos un mundo más próspero, más inclusivo, más equitativo, y vamos a tratar de trazar 17 ODS con 169 metas cumplibles y aplicables de aquí, con una especie de hoja de ruta medibles para cada uno de los Estados-nación. Dentro de esos ODS tenemos el ODS número 5, que ahí también quiero recalcar y hacer un parate, porque es justamente lo que nos concierne hoy. Y este ODS dice textualmente: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Y acá lo que se deduce es que depende la existencia de un mundo próspero, un mundo sostenible. Eso está ligado justamente a todo lo que es bueno, la lucha contra el cambio climático, un mundo sostenible, todo lo que es la filosofía de esta gran convergencia de modificación en patrones de producción que está vinculado al cuidado del ambiente, pero de manera superlativa. Hoy no vamos a hablar de la agenda verde, pero está obviamente teñida y atravesada en todos los ejes. Pero me están queriendo decir que para alcanzar ese mundo próspero, sostenible y pacífico, se requiere la igualdad de género. Se requiere empoderar a las mujeres y a las niñas. Y cuando hablamos de empoderar, significa de dotar de poder. ¿Y por qué hay que empoderar? Porque hay una antesala, y esa antesala está vinculada con la victimización. Antes el víctima es el trabajador, ahora la víctima es la mujer. Entonces, cuando se victimiza a ese sujeto pasivo que hoy se tornó en un sujeto activo, se lo dota de herramientas. Y una de las herramientas, obviamente, va a ser el aborto. El aborto entendido como un mecanismo donde existe un manejo absoluto, no del cuerpo humano de la mujer, sino de lo que se está gestando. Y estamos hablando del menor, estamos hablando de, bueno, del sujeto por nacer, ¿no? La persona, el por nacer, ¿sí?,
está deslindado de la mamá. O sea, cuando la mamá dice yo decido, el famoso hashtag yo decido, ¿sí? La cultura que se monta sobre el yo decido, parte de un presupuesto. Y el presupuesto es que existe solamente la mujer. No existe el niño por nacer. O sea, el niño por nacer no es un sujeto de derecho. El niño por nacer es un objeto sobre el cual yo decido. Entonces, este deslinde y esta ausencia de separación y de visión clara respecto a que hay otra vida, no solamente literalmente es un homicidio, porque hay una comisión de homicidio, y aparte es totalmente consciente, porque a ver, convengamos que para practicar un aborto legal, seguro, obligatorio, como lo establece la ley, la mamá tiene que prestar consentimiento. O sea, la mamá es consciente del acto que va a llevar a cabo. No hay un inconsciente, no es que se lo quitan, le practica un aborto a la fuerza. Nadie tiene que prestar consentimiento a la mamá. Entonces, hay una cuestión incluso hasta intencional. O sea, digo, nosotros los abogados hablamos de lo culposo y lo doloso. ¿Okay? Hay una cuestión intencional. Y en segundo lugar, que es lo fundamental, el tema es el papá. O sea, ¿en qué momento se le pregunta al papá, ¿no? Digamos, si quiere, digamos, que se puede continuar o no con el embarazo, si puede realmente que esa criatura pueda nacer, ¿me explico? O sea, el papá no existe, o sea, de plano es empoderar a la mujer y yo decido, o sea, como si el hombre no hubiese sido partícipe de esa gestación, cuando sabemos perfectamente que es 50 y 50 y bueno, tiene una participación activa el hombre en todo en el desarrollo, ¿no? Entonces ahí es donde vemos la pata de la mujer que ha cosificado a la criatura, la mujer que no logra visualizar que existe un por nacer, ¿no? Y decide sobre su cuerpo, o sea, como un dispositivo totalmente autónomo, como fuera una especie de dispositivo, porque realmente es como un dispositivo autónomo y yo decido, y se ha cosificado la criatura. El papá, ausente con aviso, no tiene derecho a voz, derecho a voto, y por otro lado, la criatura, o sea, Argentina tiene un marco legal, Argentina protege la vida desde la concepción. Y esto es fundamental. Ahora sí, a ver, acá justo estamos en un canal de médicos que saben mucho más que yo porque no estudié la carrera, no me especializo en el tema, pero hay una cuestión básica que no podemos dilucidar. ¿Desde cuándo empieza la concepción? ¿El mes tal, la semana tal? No, hay vida. Desde el momento que existe el embrión, hay vida. O sea, y es un sujeto de derecho. Tal es así que esa criatura, ese embrión, o sea, ya tiene capacidad incluso de heredar. O sea, también se posibilita que el menor por nacer, la persona por nacer, pueda heredar. O sea, hay una colisión y algo que no cierra. No se puede decidir, porque tiene tal semana de vida, tal mes de gestación, entonces, bueno, ahí se practica el aborto. Discúlpame, estás cometiendo un homicidio. O sea, literalmente, no me vengas a decir que un día más, un día menos, estamos hablando de un embrión que es una persona. Porque no podemos separar cuándo empieza a conformarse, digamos, el cuerpo humano, ¿no? Porque en la primera semana sabemos que hay todo un proceso. Entonces, acá vemos, digamos, toda esta filosofía donde el estado de orfandad, que de alguna manera se veía de parte de el sujeto débil en una relación laboral, el marxismo se tomó de la mujer y a partir del feminismo la coloca justamente a la mujer en un estado de orfandad y que hay que proteger. Ahora, en esa situación de minusvalía, se le empodera y se genera lo contrario. Lo contrario es el enfrentamiento entre el hombre y la mujer, la sociedad sexual, lograr la igualdad de géneros, lograr un cupo para la diversidad, un cupo para trans, intersex y todas las categorías que la verdad que no las conozco y no me interesa conocerlas. Entonces ahí es donde vemos un avance clarísimo de un marxismo hoy teñido bajo esta idea del feminismo, que lejos de estar dotando de autoridad a la mujer, lo que está haciendo es destruyendo absolutamente el lugar básico que tiene la familia en la composición de una sociedad, ¿no? Eso es lo fundamental. Y bueno, ahora después para cerrar quiero decir algunos versículos de la palabra de Dios que está totalmente avalado, pero si Augusto querías comentar algo al respecto, pero ese es el análisis de fondo, ¿no? Excelente, Gretel. La verdad que magistral. Y deja muy claro esto que por ahí no tienen muy claro los sectores pro vida, que es que forma parte de una agenda completa, la ideología de género, el aborto, el ecologismo, el animalismo, todo es parte del mismo ataque al ser humano. Porque por ahí hay algunos que dicen, sí, yo estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de la eutanasia. Y para dejar claro la integridad de los temas que vemos hoy, que por ahí se quieren abordar por separado, o que uno cree que no tiene ninguna relación la ideología de género con respecto al ataque a la familia, con el aborto, la eutanasia, el ecologismo,
Siempre recomiendo un autor que es Juan Claudio Sanabuja. Él dedica un libro completo a esto de el desarrollo sustentable como nueva ética internacional, principalmente en la Carta de la Tierra. El informe de Oxfam, también habíamos mencionado en entrevistas anteriores, donde el 1% más rico de la población tiene más riqueza que el 99% restante. Entonces, en lugar de distribuir esas riquezas de una manera justa, es más fácil eliminar a la gente. Reducir la pobreza en la Agenda 2030 no es darle trabajo a las personas y dignificar a los trabajadores, sino eliminar a los pobres. Que eso es eugenesia pura y dura, que de hecho sea de paso, no nació en la Alemania nazi, sino que nació ya de la mano tanto de Thomas Malthus, Francis Galton, con ese eugenismo anglosajón, que por ahí no se conoce mucho, que después migró a los Estados Unidos, y fueron los nazis los que les copiaron a los estadounidenses sus leyes eugenésicas. Y son muchas cuestiones importantes, la verdad, pero estos agentes, por ahí si no los vemos, queremos creer que solamente termina el aborto con un negocio de una multinacional como es la International Planned Parenthood Federation. Sin embargo, es solamente la punta del iceberg de un montón de organizaciones, de un capital financiero internacional, dice Marcelo Bullo, que ya ni siquiera responde a países, es una entidad absolutamente autónoma, con más poder y riquezas que PBIs de naciones enteras. Así que la verdad que muy enriquecedor, y me gustaría que desarrolles mucho más la parte también de los agentes, ¿no es cierto? Las personas, las entidades, no solamente la ONU, sino también uno de los informes que vos habías nombrado los publicó el Club de Roma, Los Límites del Crecimiento, que fue un informe hermano del informe Rockefeller del año 72, si no me equivoco, junto con el informe Kissinger, también del año 74, todas estas personas que por ahí uno no conoce, y uno cuando ya sale de la política, de los políticos y de la ONU, todo es teoría de la conspiración. Entonces, podríamos repasar un poco eso y después seguir con los demás temas. Vos estás hablando justamente de, bueno, el famoso informe Kissinger, o el memorándum 200, famoso memorándum 200, que de alguna manera comenzó a converger en este diario, donde estamos hablando de la década de los 60 y los 70, que está teñido de una filosofía que avanza sobre el campo de la libertad, ¿no? La libertad en todas las expresiones, o por lo menos vendida como libertad, y a partir de ahí pulverizándose principios, valores, conceptos, todo lo que está arraigado a la familia, y justamente empoderar a la mujer y crear ese famoso pie de igualdad, que por supuesto la mujer tiene iguales derechos que el hombre, o sea, artículo 16 de la Constitución Nacional. El tema es que cuando existe la noción de empoderamiento, vuelvo a decir, hay una situación que subyace, que está vinculada al enfrentamiento, y la mujer va cobrando otro escenario y otro lugar que la define más independiente, en otra vorágine, donde los hijos se tornan en una carga. O sea, tener una criatura hoy es realmente una carga, y bueno, y sino que la cría el sistema, ¿no? Y hoy lamentablemente lejos de estar el sistema formando, malforma. Entonces hoy también se torna en un desafío clave la crianza de los hijos, y más en el sistema público de enseñanza actual, ¿no? Donde obviamente está permeado toda esta perspectiva de género ya desde la salita a corta edad, la salita verde o el color de la salita que la querramos llamar. Hay una idea que subyace, que está vinculada a un relato y una construcción social y una cosmovisión que ya a corta edad se comienza a adoctrinar a las generaciones, ¿no? Incluso en los países desarrollados el homeschooling, ya las familias educando a sus hijos porque ya no se les puede entregar a instituciones públicas y privadas, porque esta bajada de línea es muy evidente. Lo que están mencionando es así, Augusto, y bueno, quiero volver un poquito al informe Kissinger. Este informe, digamos, motivó al entonces presidente Perón a firmar un decreto con fecha 28 de febrero del 74, el decreto 659, donde se dispone un estricto control del Estado en la comercialización y venta de productos anticonceptivos. O sea, fíjate cómo Perón ya había visorado este panorama, y también se prohíbe el desarrollo de actividades relacionadas directa o indirectamente con el control y la represión de la natalidad. O sea, del momento que existe este andamiaje jurídico, que de parte del Ejecutivo, porque estamos hablando de un decreto, no estamos hablando de una ley, ¿sí? Estamos hablando de una intervención directa del presidente, el entonces presidente, el general Perón, que de alguna manera avisora toda esta línea que se fue gestando en torno a cómo hacer para controlar la población, cómo hacer para controlar el aumento de crecimiento de la población, y está vinculado también al control social. Esto quizás es materia de otro programa, pero bueno,
ejemplo clásico, China, ¿no? De lo que está haciendo el PSC puertas adentro, y que hoy, por supuesto, ya sucede aquí. Ya sucede, yo siempre digo, en todo Occidente. En todo Occidente lo que pasa es que uno es colaborador activo y, digamos, ya se ha tornado uno en un número más y en un objeto de análisis, y uno vuelca esa información, que es nuestra historia de vida, datos clínicos, a qué médico fuimos, cuál es la información, la historia. Hoy ya todo es virtual, bueno, los médicos lo saben. Entonces van haciendo un rastreo bien pormenorizado, no solamente a nivel, ficha de salud, los registros que hace, cuáles son las huellas digitales que dejamos en las redes sociales, con quiénes nos vinculamos, qué contenido volcamos y dejamos de volcar. Todo eso se torna en una especie de infografía clara sobre nuestra vida, una hoja de ruta, y a la hora de querer ejercer un control, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Ya está sucediendo con los nuevos mecanismos de pago, ¿sí? El famoso contactless. O sea, ya está instrumentándose, y después, bueno, lo que se viene con la nueva tecnología del chip subcutáneo, que vuelvo, es otro tema para analizar aparte. Pero todo está vinculado a toda esta línea de control social: aborto, ideología de género, feminismo y la financiación externa. Como recién estabas mencionando, hay intereses macabros que están en juego en todo esto, ¿no? Esos intereses están justamente vinculados a cómo hacer para no solamente concentrar mayores niveles de poder, de perpetrarse en el poder, reproducirse, porque hablamos de familias que pasan, los legados de generación en generación. O sea, digo, Bill Gates tiene una antesala, digamos, Soros tiene una antesala, Kissinger tiene antesala, ¿sí? Bilderberg, bueno, y así podemos ir nombrando una casta donde hay una especie de mandato a cumplir, casi prácticamente que roza la masonería o el pacto donde hay sangre de por medio, porque acá es a todo o a nada. Entonces ahí, cuando no existen, no hay escrúpulos, lamentablemente gran parte de la ciudadanía es víctima y en una situación de oveja mansa, y se compran ideas, son ideas foráneas que llevan a la fragmentación social, llevan a resquebrajar la familia, que vuelvo a decir, es la célula básica de toda comunidad. Cuando se logra permear en la familia, se logra con éxito justamente este plano, de utilizar a la política también con fines personales, ¿no? Porque aparece también el personalismo en la política, y es lo que le está pasando hoy a Argentina. Y acá podemos hablar de oposición, podemos hablar de oficialismo, cómo los dirigentes políticos legiferan, dictaminan, toman posiciones políticas, ¿sí? Posiciones sociales que de alguna manera condicionan y resquebrajan el sentido más sagrado que tenemos, que está vinculado a la libertad. Porque una persona que no es libre no tiene la capacidad de iniciativa personal. Y hoy lo que se ha perdido es la libertad individual. Hoy se perdió la capacidad de decidir a qué escuela llevar a tu hijo, porque por más que uno decida, porque, a ver, te venden la casita de Disney de que vos podés elegir la escuela, la institución, ¿no? Pero ya la institución, sea cual fuera, está bajada con contenidos específicos. Entonces llega un momento donde se perdió la libertad también de enseñanza, porque ya los padres enseñan algo en el hogar y cuando van a una institución formal es absolutamente lo contrario. ¿Qué conflicto se le genera a esa criatura? ¿Qué conflicto se le genera? Entonces, cuando llega un momento, se está creando poco a poco, se está reclutando una nueva generación. Y es una reclutación al estilo, pareciera soldados que van a terminar de alguna manera obedeciendo y no siendo contestatarios. Toda vez que se le presenta una manera diferente de pensar, y estamos hablando en términos sociológicos de la distancia crítica, van a decir que es conspiración. Van a decir que estamos enarbolando y tejiendo. Es tan oscuro lo que se está poniendo en juego acá, es tan oscuro que llega un momento que hay gente que lo sabe y lo niega y prefiere seguir en su burbuja de jabón. Y hay gente que lo ignora y dice, bueno, lo ignora. Pero cuando uno se acerca y quiere pinchar esa burbuja, automáticamente la persona se acuartela. Porque esto está inficcionado en todos los medios de comunicación. No se salva ni los medios de comunicación, no quiero poner nombres ahora, pero ni de los de la extrema que albergan todo lo que será de la oposición, que son los medios más de esa tinte, a nivel ideológico, si se quiere, que sabemos cuáles son, ni tampoco nuestro extremo. No hay ningún medio de comunicación, oficial, convencional, que pase la vara. Ningún medio pase la vara. ¿No? Uno prende, no escucha una sola voz. Periodistas, que vuelvo a decir, levantan la bandera por la oposición. Tampoco compran el mismo discurso respecto a todo lo que está pasando esto, la emergencia, entre comillas, sanitaria, el manejo y la salida de la emergencia sanitaria. No vamos a entrar en disquisiciones, pero sabemos de qué estamos hablando. Absolutamente. ¿Sí?
Entonces ahí es donde han cargado las tintas de manera tal que hay una generación autista, una generación que ya no puede pensar, que una generación que le tienen todo servido, está empaquetado y le venden que con el clic tienen el dominio y la libertad sobre su propia vida, ya no podés decidir, esa gente se cree que es dueña de su libertad, y la verdad es que somos rehenes y cautivos de un nivel de esclavitud visceral que ha caído de tal manera tan profundo que ya están comprados y pactados medios de comunicación, sistemas políticos, económicos, empresarios en juego. Llega un momento y bueno, si se maneja por acá y bueno, yo hago lo que dice el sistema, si no me quedo fuera de la torta. O sea, por eso lo que nos venden a nosotros con el gran reseteo, con el capitalismo inclusivo, con Fratelli Tutti, todo ese mismo andamiaje que es exactamente lo mismo, que es el foro de Davos, ¿sí? El Foro Económico Mundial, son todos sinónimos, en realidad es paquete cerrado. Entonces, hoy es muy difícil hablar de autonomía de los gobiernos nacionales, es muy difícil hablar de independencia de política de Estado, y es difícil también que el ciudadano se percate que dejó de ser un ciudadano para ser un consumidor, pasó a ser un consumidor, ¿sí? Y lo peor es que se consume lo que regurgita. ¿Y qué regurgita? La propia basura que está circulando en los medios. Lamentablemente nos hemos convertido los seres humanos en cajas de carrito de basura, porque eso es lo que circula en el ambiente, ¿no? Ahí está el nivel de toxicidad. Ahora, si no podemos establecer el relato detrás del relato, el relato enmarcado, como dicen en literatura, bueno, ahí sí, literalmente, no endilguemos toda la responsabilidad de la clase dirigente cuando hay responsabilidad directa de la clase dirigida, que ya se lee en clase oveja fiel, ¿sí? Entonces, la sumisión trae estas consecuencias. Y ahí quiero un poco cerrar, como estaba diciendo, con el tema de la palabra de Dios, que, volviendo al tema del aborto, cuando recién estamos hablando que desde nuestro derecho, tanto de derecho a nivel, marco jurídico del plano nacional, sino también supranacional, acuerdos internacionales, que tienen jerarquía constitucional, para algunos, de acuerdo a los constitucionalistas, tienen jerarquía constitucional y para otros supraconstitucional. Aún así, estamos hablando de tratados internacionales que Argentina suscribe, es parte, la Convención de Derecho del Niño, cuando se concibe el por nacer, es persona, es sujeto de derecho, y no se establece un día, no se establece un mes, no se establece una semana de la cual yo defino que es persona. Si es persona es de la concepción. Y acá dice en el Salmo 139, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. O sea, y después quiero ahí recalcar también Jeremías 1.5, que dice que desde antes que naciéramos ya nos conocía. El Señor tenía propósitos con nosotros. O sea, antes de que exista la concepción humana, existe una concepción espiritual. Fíjense que nosotros, a ver, esto es algo básico. Nosotros somos, los seres humanos, somos seres espirituales. Hay espíritu incluso hasta en las plantas. O sea, hay vida. O sea, un animal, un perro, o sea, hay un espíritu, es vida, porque si no, no estaría, todos tenemos vida, ¿sí? Sí. Ahora, esa esencia espiritual hace que exista un marco de protección y un marco de cosmovisión. Cuando dice la palabra que fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿no? A imagen y semejanza de Dios, imagínense quién es el hombre para disponer sobre ponerle fin a la vida de otra persona. Si estamos diciendo que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, somos una persona distinta, o sea, la persona por nacer es un sujeto de derecho distinto a la mamá. Querer decidir sobre la vida de ese por nacer, de ese bebé, literalmente es omitir la circunstancia básica de reconocer que existe otra persona, que existe un otro. O sea, hay tanto avance sobre el hedonismo, sobre el decisionismo exacerbado, sobre el individualismo inescrupuloso, que nos llevó a esta situación de no reconocer que hay vida desde la gestación. Entonces, toda vez que se habla del aborto, dejemos de hablar del derecho de la mujer. ¿Quién está hablando del derecho del por nacer? Por eso estamos hablando de dos vidas, Entonces, literalmente se está practicando la comisión de un homicidio, ¿sí? Fuimos creados, dice también en Efesios 2.10, cada uno de nosotros somos obras maestras de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza, hombre y mujer. Génesis 1.27, claro, clarísimo. 1.27, Génesis 1.27, fuimos creados hombre y mujer, no intersex, bisex y todos los sex. Excelente, Gretel. Y para finalizar, bueno, recordarles a todos que cuando uno defiende la vida,
Hay incluso en personas que son agnósticas y ateas, personas que están defendiendo la vida, que se ponen al aborto, a la eutanasia, porque ya uno tiene inscripto en su interior esa guía hacia lo que está bien y lo que está mal. Nada más que existen ideologías que van oscureciendo al ser humano, que lo van apartando de justamente ese componente espiritual. También lo hablábamos con el licenciado Lucas Carena, lo difícil que es defender la dignidad humana desde un esoterismo, un secularismo. Es muy difícil si uno saca el componente trascendente del ser humano que es propio de él. Y que si se le priva de este, ya queda el hombre como lobo. La verdad que muy enriquecedor, Gretel. En la defensa de la vida, la defensa ni siquiera ya de la vida del ser humano, de la esencia humana, de la especie humana, es una lucha que trasciende incluso lo que es la concepción religiosa que tenga cada uno, incluso la gente que no tiene una concepción religiosa puede sentir, cuando no está perturbada por la ideología, por supuesto, puede sentir que hay algo intrínsecamente malvado en estas prácticas y se opone, y por eso se suman a las filas de aquellos que tenemos una fe a defender estos principios y valores justamente muy claros en el corazón del hombre. Esto siempre recalcaba Tomás de Aquino, ¿no es cierto?, que de la Biblia, cuando habla de que todo hombre de buena voluntad puede encontrar en su corazón el bien, digamos, que está inscrito, ese mensaje que escribe Dios en cada uno, y por eso nunca tenemos que perder de vista el punto, la esencia espiritual del hombre, porque ni siquiera estas personas que buscan destruirnos la pierden, sino que como no pueden evitarla, ni siquiera a punta de fusil, como se intentó en los regímenes totalitarios, soviéticos, chinos, lo reemplazan por otra cosa. En este caso es la Carta de la Tierra, por el ecologismo, esto de la Pachamama, todo lo que venga a ser el panteísmo. Entonces ellos mismos ven que como no pueden quitarlo, tienen que reemplazarlo por otra cosa. Así que siempre invito a que, además de la ciencia y todo lo que uno pueda abordar, si uno pierde de vista la parte trascendental del ser humano, no estamos absolutamente perdidos, porque esto también es una batalla espiritual. Así que muchísimas gracias, Gretel. Por supuesto, tenés las puertas abiertas de nuestro espacio para cuando quieras abordar otras temáticas, ya que esta charla nos da pie para todo realmente. Fue un gusto tenerte y te deseamos todos los éxitos en tu campaña. Si una persona como vos llega al Congreso, la casta política huye despavorida porque un discurso coherente en el contexto actual inevitablemente se abre paso entre tanto maniqueísmo, tanta pavada, podríamos decir, por no usar otros términos más fuertes. Exactamente, bueno, como decís, Augusto, erradicar la cultura de la muerte, ¿no? Porque cuando hablamos también de eutanasia, de suicidio asistido, ¿no? También de sedación paliativa, son todos los mecanismos que hoy nos quieren revestir, aborto, está todo disfrazado y todo, digamos, subsume lo mismo, ¿no? La cultura de la muerte. Y literalmente estamos hablando de un suicidio social, ¿no? Muy al estilo Durkheim, pero es suicidio social, en fin. Así que para lo último, para cerrar, la verdad nos hace libres. Así que a continuar esta batalla y bueno, la verdad que no está perdida. Yo creo que está ganada. Es cuestión de tiempo. Absolutamente. Muchas gracias, Gretel, y será hasta un próximo encuentro donde nos podamos volver a ver. Bueno, muchas gracias, Augusto. Hasta luego.